Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Salud al Tablero. En nuestro anterior capítulo hablamos acerca de la revolución de las hormonas sexuales y generó tanta importancia un tema que es los disruptores hormonales. Para eso extendimos este capítulo para hablar precisamente de qué son estos disruptores hormonales y cuál es la importancia en nuestra vida diaria. Sé que se estarán preguntando acerca de estos elementos que se encuentran y están viendo en pantalla. Pues para explicar qué hacen estos elementos que ustedes están viendo en este momento, tenemos a nuestro guía médico, el doctor Jason Pineda, quien ahondará acerca del tema de los disruptores hormonales. Doctor, pero antes de empezar a ahondar acerca de este tema, queremos primero recordarle a la audiencia qué son estos disruptores hormonales y cuál es su función. Ok, perfecto, gracias Luciana. En nuestro primer capítulo hablamos sobre la revolución de las hormonas sexuales y prácticamente un papel importante de lo que ocurre allí tiene que ver lo que se conoce como los disruptores hormonales. Pero nosotros aquí tenemos que ser responsables en la información. Nosotros aquí tenemos que dar claridad de que cuando hablamos de disruptores hormonales no estamos hablando de sustancias enemigas que realmente están creadas para hacernos daño, sino todo lo contrario. Los disruptores hormonales están diseñados para protegernos, los alimentos, los elementos de aseo, por ejemplo, que nosotros utilizamos en nuestra vida cotidiana, y es más que todo para preservarlos, para evitar que un alimento se contamine y haya una infección posteriormente a esto. Pero ¿qué pasa? Que los disruptores hormonales que se encuentran en estos productos, si nosotros hacemos un mal uso o un sobreuso de estas sustancias, claro, entonces en nuestro organismo ellos van a asemejar una sustancia como si fueran hormonas, específicamente hormonas sexuales femeninas. Y eso en el organismo, si estamos hablando de un niño o una niña que se está desarrollando, puede precozmente acelerar su pubertad, con todas las repercusiones que hablamos en el capítulo anterior. Pero esto no se aleja en la etapa adulta. En la etapa adulta, las personas que constantemente están expuestas a este tipo de sustancias pueden tener más riesgo de obesidad, trastornos hormonales y hacer unos cambios también a nivel psicológico por el efecto secundario de estas hormonas. Entonces, resulta ser bastante interesante que nosotros aclaremos en el día de hoy, en este capítulo, cuáles son todas esas sustancias que a diario cuando nos levantamos están presentes. Claro, doctor, y yo creo que precisamente por eso generó tanta curiosidad este capítulo, porque las personas quieren saber cuáles son esos disruptores hormonales y de una u otra manera cómo identificamos en los productos que se encuentran en nuestro entorno cuáles son los que tienen o no tienen estos disruptores hormonales. Y creo que precisamente por eso tenemos aquí estos elementos, porque de verdad queremos saber cuáles son, doctor. Bueno, lo que traemos el día de hoy son, digamos que los elementos con los cuales nosotros estamos expuestos día a día en nuestro entorno, ¿ya? Digamos que desde que nosotros nos levantamos, ¿qué es lo primero que hacemos? ¿Qué es lo que primero haces? Bueno, voy al baño, me cepillo, luego me baño, uso mi jabón, me lavo el rostro con mis productos para la cara, para evitar el acné, luego me ducho, voy a la cocina, desayuno. Ok, y cuando tú estás utilizando todos estos productos, por casualidad, digamos que cuando compramos estos productos en el supermercado, donde los solicites, tú revisas qué contenido tiene, es decir, tú revisas las etiquetas. Seamos ahí como un poquito honestos. Doctor, siéndole sincera, creo que lo único que reviso sería como la fecha de vencimiento, pero yo de ahí a revisar los componentes que tienen esos productos, no, definitivamente creo que muchas personas no lo hacemos al igual que yo. Ok, entonces ese es el primer punto, porque desde que nosotros nos levantamos estamos ya hablando de que todas estas sustancias, es decir, el cepillo, la crema dental que nosotros utilizamos, el jabón que utilizamos para la cara, el jabón corporal, el champú, todas estas sustancias, desde que ya nos levantamos, estamos expuestos a estas sustancias. Pero ojo, digamos que el buen sentido de esta sustancia es tratar de que haya una preservación, donde nosotros tenemos que evaluar si estamos hablando de un niño, que es el punto aquí importante. Un niño tiene que tener unos elementos de aseo y unas sustancias a las cuales se va a exponer totalmente diferente en los adultos. Y si nosotros miramos aquí cuáles son todos estos productos, miramos que algunos maquillajes tienen parabenos, que como les digo, es para que cuando tú te apliques ese maquillaje no te genere una irritación o un problema de salud. Es decir, nosotros no podemos aquí decir que los parabenos o todos estos sustancias son malos. Exacto. Son buenas. Lo que pasa es que si nosotros ponemos un ejemplo muy práctico, que es una niña que está diciéndole, mami, estamos aquí en fiestas, maquíllame, ¿ya? Y utilizamos un maquillaje de adulto y las ponemos con parabenos, entonces ahí viene una primera exposición.
Y no quiere decir que por esa ocasión genere eso, sino que eso sumado a otras cosas como la exposición en los plásticos, las frutas, los elementos de aseo personal que ya dijimos, los productos ultraprocesados y los medicamentos. Los maquillajes ya los comenté, que tienen parabenos. Claro. Los plásticos pasa algo muy particular. Aquí tenemos precisamente algo donde nosotros a veces le damos alimentos a los niños, ¿ya? ¿Y esto qué es? Esto es... Plástico. Plástico, exacto. Entonces, aquí alimentamos a nuestros niños. ¿Cuál es la situación que puede poner en riesgo? El riesgo no es que nosotros alimentemos a nuestros niños en plástico. El riesgo está en que muchas veces podemos hacer un mal uso de los plásticos. ¿Por qué? Porque los plásticos tienen unas sustancias que se llaman bisfenol. Y estas sustancias lo que hace es que si yo me acerco a calor, no se inflama y no se encienda. Entonces ellos lo protegen en relación a eso. Pero si nosotros vamos a calentar, por ejemplo, que el niño se le puso la comida, llegó tarde la mamá y quiere calentarle la comida, entonces utiliza el mismo elemento con la comida ahí dentro del microondas y nosotros lo calentamos con este plástico. Entonces al calentarlo, el plástico va a liberar esa sustancia que se va a meter en la comida de los alimentos de los niños y entonces ahí sí es que puede haber una exposición. Entonces el problema no es el plástico, sino el mal uso que nosotros le damos a eso. Aquí estaríamos hablando de los errores que cometemos a diario y que de una u otra manera están influyendo en ese sobreestimulación hormonal de los niños. O sea, es decir, que yo no sabía en ningún momento que si yo usaba un plástico, yo lo metía a un lugar en el que esté caliente, él me iba a botar alguna sustancia, me va a exponer algo y esa sustancia pues va a terminar de cierta manera convirtiéndose en una hormona que a mí me va a sobreestimular. O sea, qué interesante es saber acerca de esos errores que cometemos en nuestro día a día y que precisamente hacen parte de esos disruptores hormonales. Claro, y seguimos con los productos, ¿no? Entonces, digamos que están las frutas. ¿Las frutas son malas? Pues no. No, tienen algunos azúcares y a veces cuando consumimos, pero digamos que en general son frutas, son saludables. El punto es que las frutas, para que no le caigan gérmenes y se dañen y se pudran, tienen unos criopreservantes y algunas veces en el proceso de cultivación tienen insecticidas. Si nosotros cogemos una manzana, la compramos desde el supermercado y digamos que nosotros suponemos que un adecuado proceso, pero de igual manera no hacemos un lavado de las frutas que consumimos, se la estamos dando a un niño, realmente puede tener todavía impregnación de insecticidas en muchas ocasiones o de sustancias que se hacen para preservar y ahí sí puede haber una exposición. Entonces también estaríamos diciendo las frutas no son malas, sino es la mala forma como se utilizan estas. Exacto. ¿Ya? Y aquí tenemos los elementos de aseo personal. Que es lo que todos usamos a diario. Bueno, mira, aquí tenemos un producto de una marca que conocemos nosotros, pero digamos que si nosotros leemos aquí ante la cámara, podríamos observar de que tenemos acá, si observamos en esta parte, podríamos decir aquí, leer, libre de parabenos, porque son productos para niños. Es decir, que es un producto recomendado para niños. Okay. Que si nosotros utilizamos el champú que utiliza la mamá, que tiene parabenos, estamos exponiendo al niño. ¿Ya? Entonces, por eso es que cada producto puede tener unas características muy específicas que todos los productos tenemos que leer. El mensaje aquí sería que nosotros lo que compramos, sobre todo cuando tenemos niños, es saber que sean productos que pueden utilizar los niños, que sean diseñados para ello, porque igual tenemos aquí una crema dental y en esta crema dental también, si nosotros podemos observar, libre de parabenos o de sustancias que pueden actuar como disruptores hormonales. Miren que hay un cuidado. Claro. Que ya está, o sea, los productos, las marcas saben que tienen que tener el cuidado, los que a veces de pronto desconocemos nosotros esa parte. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Si no hay crema dental y muchas partes ni siquiera le compran la crema dental al niño, sino que la misma del adulto, la del adulto es diferente, ¿ya? Entonces son puntos importantes. Una de las cosas que nosotros hacemos también a veces cuando estamos en una parte campestre, que hay mosquitos o cosas así, y vamos a comer y hay muchos mosquitos, entonces hay un genio que se le ocurre decir, bueno, vamos aquí porque vamos a eliminar mosquitos, moscas y elimina. Y resulta que esta sustancia queda impregnada en el aire unas horas. Aproximadamente, y viene ¿cuántas la mamá horas? con la comida, ¿ya? Y entonces todas estas sustancias oleosas quedan en la comida y la estamos consumiendo.
que nos vamos a intoxicar, se requieren dosis altas. Pero ¿qué pasa? Que si nosotros vamos sumando exposición tras exposición, eso es lo que puede generar cambios en un largo tiempo. Doctor, yo creo que esto es importante mencionarlo porque, o sea, aproximadamente cuántas horas se mantiene uno de estos productos de pronto para eliminar los zancudos, los mosquitos. O sea, cuánto se mantiene en el ambiente, porque de verdad creo que muchas madres de familia, muchas personas no saben y se están exponiendo a esto. Aproximadamente 1 hora en promedio. Puede que sea un poco más dependiendo de si estamos encerrados o si estamos al aire libre, pero en promedio 1 hora. Es decir, que es 1 hora y nosotros inmediatamente comemos, claro, estaríamos expuestos. Entonces, digamos que hay muchas conductas que nosotros tenemos que educarnos. Es decir, las etiquetas están, las empresas hacen, digamos que la parte normativa para que nosotros podamos escoger qué es lo que es más sano para un niño o inclusive para una mujer adulta. Una mujer adulta que tiene sobrepeso, también si tiene un exceso de productos, por ejemplo, los que se pueden encontrar en los ultraprocesados, una lata de atún, que pueden tener sustancias que es para preservar, salchichas, pero ¿qué pasa? Que si tú te comes una salchicha o un ultraprocesado una vez a la semana, de pronto no pasa nada. Pero si tú la comes diaria y es tu rutina, porque hoy muchas veces hay gente que no tiene tiempo para cocinar y para comer y entonces abusa de los ultraprocesados, entonces digamos que los ultraprocesados están dentro del campo de la alimentación para algún recurso que se puede utilizar, pero el utilizarlo de manera diaria puede exponer inclusive a una mujer adulta a que esté más en sobrepeso, ¿ya? Claro, doctor. Yo creo que aquí lo que debemos entender es que precisamente estos disruptores hormonales, o sea, no son malos, no son una cosa feísima que de pronto uno no debe utilizar, sino que simplemente ayudan a preservar, de hecho, algunos productos, algunos medicamentos, muchas sustancias, pero lo que hay que entender, y creo que es lo que hay que hacer énfasis, es que el sobreuso, obviamente, de estos productos y de estos disruptores hormonales pueden desencadenar, pues, digamos que reacciones negativas, como es precisamente la aceleración de la pubertad de los niños. Claro. Claro, y también hay otras ya no productos como los que hemos mencionado, sino que también hay algunos medicamentos. Por ejemplo, en niños que han sido asmáticos, que han tenido cuadros de asma severo y han necesitado terapia de lo que nosotros conocemos como corticoides. Claro. Son productos que pueden también acelerar en los niños la pubertad precoz. Entonces, el punto es que sí es necesario algunas veces estos medicamentos, pero ojo, hay que estar muy al pendiente de que puede también generar pubertad precoz y si se presenta hay que tratarla para que no se le acelere esta etapa importante de su vida y pueda generar las repercusiones importantes que ya hemos mencionado, sino que prevenirla sobre todo, y recalco mucho, el punto importante en los niños, sobre todo en las niñas que se desarrollan antes, es que además de estar expuestas psicológicamente a esos cambios puberales anticipadamente, una niña de 8 años ya, sumado a los cambios a nivel de la personalidad, ya exponerse a un ciclo menstrual, uno de los puntos importantes es el crecimiento, porque son niñas que van a crecer muy rápido, se les va a cerrar los puntos de osificación y entonces van a tener talla baja. Eso es un punto importante. Ahí tenemos un microondas. Lo trajiste hoy, ¿qué vamos a hacer con ese microondas? Bueno, tal y como el doctor lo mencionaba, precisamente a diario nos estamos exponiendo a disruptores hormonales que de una u otra manera impactan, ya sea positiva o negativamente, la vida de nosotros, la salud de nosotros y la de nuestros niños. Y precisamente para eso nos encontramos aquí con estos elementos, porque lo que queremos saber es cuáles son esos errores que cometemos a diario y que de una u otra manera están acelerando esa pubertad de los niños, ¿cierto, doctor? Sí, cuando estás en tu trabajo, en tu oficina, y ya estamos hablando de adultos, cometemos un error muy frecuentemente. Y es que nosotros nos llevamos nuestro porta y decimos a nuestra mamá o nosotros mismos preparamos y nos esforzamos muchísimo por tener una comida súper saludable en nuestro porta y decimos, no, es que nos estamos cuidando porque mi alimentación es estricta. Pero resulta que empacan en plásticos, ¿cierto? La comida por lo general. Y por, digamos, la disponibilidad de tiempo hacemos un error. ¿Qué es lo que hacemos? Cogemos ese plástico, a veces hasta lo abrimos para que no se caliente todo, pero utilizamos este medio dentro del microondas como medio para calentar. Y ese es el principal error. ¿Por qué? Porque aquí el plástico, que es un elemento protector e inocuo en un principio, lo está volviendo en un enemigo silencioso. ¿Por qué? Porque al calentarlo
libera estas sustancias que hacen que no se inflame él normalmente, y esas sustancias, como se liberan con el calor, entonces ahí sí te estás exponiendo por la forma como estás calentando tus alimentos. O sea, los alimentos no se deben calentar en el microondas con plásticos. Y mire que eso es una menos cosa, con icopor. claro, que hacemos ¿Ya? a diario. Creo que Exacto. todas las personas lo hacemos. Entonces en es la un error oficina, en la muy casa. común. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer? ¿Ya? Lo que deberíamos hacer idealmente es que en vidrios es lo ideal, o algunas porcelanas se puede utilizar, o algunos elementos de aluminio. Pero lo ideal es el vidrio en el cual nosotros podamos calentar nuestros alimentos. ¿Por qué? Porque aquí se va a evitar esa exposición que ocurre cuando nosotros colocamos. Entonces, hazlo de manera correcta para que se sepa que es vidrio, idealmente con el que se puede calentar nuestros alimentos. Lo hacemos a diario. Todo el mundo, digamos que estamos en cortos de tiempo, pero peor aún cuando lo hacemos con niños. ¿Ya? Claro. Cuando nosotros utilizamos un elemento como este, que es inofensivo, donde lo utilizamos y es bueno, ¿ya? A calentar estos alimentos para los niños, y ahí sí generar una exposición digamos, en nuestra niñez. Y es como usted lo mencionaba, doctor, de pronto evitamos en productos o de pronto en temas del aseo, en champú, en acondicionador, evitamos los parabenos, pero cometemos errores como estos y también nos estamos enfrentando a esos disruptores hormonales, que parece muy curioso. Creo que es un tema muy interesante, que de verdad era muy necesario ahondar sobre este tema. Claro, o sea, yo creo que con estos cambios de hábito que nosotros hagamos en nuestras vidas, vamos porque a veces estamos diciendo, no, mira, mi alimentación es sana, yo hago ejercicio, pero no puedo bajar de peso. Y resulta que uno de las cosas que pueden estar ocurriendo, o de los aspectos, son estos pequeños hábitos o mal hábitos que podemos tener en nuestra vida diaria, y nos exponen a que estemos en estas sustancias haciendo cambios hormonales en nuestro organismo. Y personas que quieran bajar de peso y digamos que indirectamente es como si estuvieran administrándose hormonas femeninas, digamos que no nos les ayudaría mucho en este caso. Claro, y yo creo que después de haber conocido todo esto, que de pronto el impacto que tienen los disruptores hormonales en nuestra salud y en especial la de nuestros niños, creo que esos padres de familia que nos están viendo quieren saber cómo prevenir esto. O sea, ¿qué recomendaciones, doctor, usted les da a esos padres de familia que nos están viendo para prevenir esta sobreestimulación hormonal en nuestros niños? La recomendación primero es que, además de la fecha de vencimiento, veamos la etiqueta, veamos los componentes. ¿Por qué? Porque si nosotros miramos en las etiquetas, muchas de ellas nosotros vamos a ver las sustancias que contienen. Y sobre todo cuando estamos hablando de niños, porque digamos que nosotros a veces nos guiamos porque es una crema de niños, ¿ya? Y se supone que está libre de sustancias que lo pueden exponer, pero sí Claro. sería importante confirmar de que el producto que nosotros vayamos a consumir esté libre de sustancias, en especial de parabenos o de sustancias que están, digamos que libres, diseñadas en este caso para niños. Pero en la edad adulta, digamos que personas que tengan trastornos metabólicos, que tengan lo que se llama el síndrome metabólico, sobrepeso, algunos trastornos a nivel de los lípidos, síndrome de ovario poliquístico, tienen que también tener cuidado sobre el tipo de maquillaje que se utiliza, que no tenga parabenos, o lo que nosotros llamamos libre de parabenos, en este tipo de casos, porque digamos que en esa mujer específicamente sí sería perjudicial el estar exponiéndose diariamente a este tipo de sustancias. Entonces el mensaje es ese, que Claro. nosotros sepamos lo que consumimos, no solamente lo que ingerimos, sino lo que consumimos como productos de aseo y productos de alimentación. Así es, doctor, yo creo que hay que recordar, y creo que el mensaje aquí es, los disruptores hormonales no son malos, pero sí es malo y es perjudicial el sobreuso de estos medicamentos precisamente, y de estos productos a los que nos estamos exponiendo a diario, que están en nuestro entorno y que no sabemos lo que contienen. Ok, sí, en el Ministerio de Salud hay ya formas como buscar esa información en caso de dudas, ya, de que se pueda tener sobre algún producto específico. Pero en general lo más importante es investigar, tener claro lo que consumimos. Claro, doctor. De verdad, una vez más, muchísimas gracias por habernos acompañado en este capítulo, y realmente se habló de un tema muy interesante y que es de interés para absolutamente todos. Y recuerden, los esperamos en un próximo capítulo, Revolución Hormonal en los Adultos. Nos vemos en nuestro próximo episodio.